Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, muy buenas noches. Les habla su amigo y servidor Emanuel Ventura desde la Ciudad de México. Pues hoy estamos de manteles largos ya que tenemos la presencia de una personalidad del área de la salud científica que también ya conozco de un buen tiempo para acá y la verdad es que aparte de ser un gran médico, es un gran ser humano. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de su trayectoria del queridísimo doctor Balboa. Pues fíjate bien, él es médico cirujano y partero egresado de la UAP, experto y obviamente tiene una carrera, pues ahora sí que prominente en especialidades en ginecología y obstetricia en la Central Ginecobstétrica de Puebla, colposcopía y cáncer en la mujer en el Instituto Mexicano de Oncología, láser en ginecología por la Universidad Autónoma del Estado de México, ginecología oncológica en Barcelona, España, miembro de la Sociedad Internacional de Láser en Ginecología, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Vulva y Vagina, profesor titular de colposcopía y patología vulvovaginal de estudios de posgrado en la Universidad Mesoamericana y director de la Unidad de Ginecología Oncológica Hospital Ángeles de Apizaco. Es que imagínense con todo este tremendo currículum, toda la información que nos va a compartir hoy el doctor Rafael García Balboa, que la verdad, muchas gracias doctor por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que estamos muy felices y contentos de tenerlo, porque yo sé que la información que nos va a dar el día de hoy nos va a abrir más el panorama, la visión de hacia dónde vamos, con qué contamos y su excelente presentación que dice péptidos, moda o tendencia. Así es que mi querido doctor Rafael Balboa, le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Emanuel, muy amable por tan amable, valga la redundancia, tan amable presentación, te lo agradezco. Y pues bueno, aquí listos a compartir algunas circunstancias que me han estado llamando la atención desde que llega a mí esta, esta invitación de los péptidos similares al glucagón. Bien, déjenme subir mi pensión de esta forma de presentación. Ya nos metemos lleno a esto. Se está cortando. A ver, aquí está. Le damos aquí. A ver, ¿se me escuchan bien? ¿Me reciben Ahorita adecuadamente? sí, pero se te está oyendo entrecortado. Se te está Ok, oyendo perfecto. entrecortado. Y sí, eso estoy escuchando un poquitín. Bueno, si se pierde, me avisan, por favor. Estamos bajo una tormenta tremenda ahorita aquí en Apizaco y no sé si eso influya a la. Pero bueno, les comento, me llama la atención tan buena, es tan bueno, es tan maravilloso lo que se nos está presentando, que es difícil de creer. Y puedo entender muy bien que haya cierta resistencia en algunos sectores a creerlo, a creer que tanta belleza sea posible. Y bueno, debido a eso me di mucho a la tarea a partir de que decidí tomar el tema, investigarlo en diferentes fuentes, de ver las tendencias cómo van. Y pues bueno, tengo algunas cosas muy interesantes que comentarles. Platíquenme, ¿tienen ya la primera diapositiva? Y cambia adecuadamente las diferentes. Pues vamos a iniciar. Me di a la tarea de investigar un poquillo más allá de lo que ya tenía yo bajo el conocimiento de estos péptidos similares al glucagón, eso quiere decir GLP. Hay varios receptores. Y entonces, pero yo manejaba honestamente con la clientela medicamentos como el Ozempic o el Mounjaro. Básicamente esos dos que son los que tenemos en la oferta farmacológica. Cuando llega a mí esta historia de los péptidos, dije, híjole, esto me gusta mucho del GLP. Y bueno, me puse a investigar un poquito más y en esta primera diapositiva les pongo algo que puede ser tal vez un poquito árido para quien no está habituado a la bioquímica, pero es única y exclusivamente con el fin de decirles, está bien identificado, perfectamente identificado lo que son los péptidos, el glucagón, los receptores y toda la cadena de reacciones bioquímicas que desencadenan a nivel celular. Este es un tema precisamente de una célula que reacciona al péptido a través de su receptor.
No voy a meter, no es una clase de bioquímica, simplemente es para decirles, hay estudio por medio y hay mucho desarrollo científico de por medio. Bien, entonces hoy se trata de despepitar un poquito si todo lo que hay alrededor de los péptidos, del desarrollo de péptidos, es una moda o es una tendencia. Al final vamos a responder la pregunta, déjenme ir desarrollándoles el tema. Vamos a definir. Primero son las definiciones. Los péptidos son moléculas formadas por varios aminoácidos que se juntan, se fusionan a través de enlaces químicos llamados enlaces peptídicos. Estos péptidos se consideran, bueno, hay otras subdivisiones. Hay oligopéptidos, péptidos y ya lo que son las proteínas. Pero vamos a dejarlo, les decía, no es una clase de bioquímica, de manera muy general. Si están los eslabones totalmente separados, sin unirse, se consideran aminoácidos. La parte funcional de una proteína es un aminoácido. Cuando estos aminoácidos se unen en pequeñas cadenas, se llaman péptidos. Si muchos llegan a 50, a partir de 50 aminoácidos reunidos a través de enlaces, de enlaces peptídicos, bueno, a partir de ahí se considera que son proteínas. Aunque en general tenemos luego proteínas muy densas, muy pesadas, con muchísimos aminoácidos de por medio. Lo interesante es saber que un péptido es una cadena de aminoácidos más pequeña, más simple, mucho más chiquita que una proteína. Luego, entonces, sus características llegan a ser muy diferentes que las de las proteínas. La investigación alrededor de los péptidos en todo lo que es el aspecto científico tiene varias aplicaciones, diversas aplicaciones. Hay aplicaciones en medicina y farmacología, en nutrición, en estética y dermocosmética. Ya hablaba yo de nutrición y suplementación deportiva. A nivel de suplementación deportiva, hay unas cosas muy interesantes. Se están utilizando para recuperación de la fatiga muscular en deportistas de alto rendimiento, inmediatas, rápidas, y no son consideradas doping, no tienen nada que ver con el doping, pero imagínense con esas pequeñas partículas, estas pequeñas cadenitas de aminoácidos, podemos lograr que un tenista que jugó un partido, una semifinal de 5 horas, a lo que es el tenis intenso, de algo de rendimiento, al otro día esté listo para jugar la final, ¿verdad? Bueno, tiene aplicaciones en nanotecnología y ciencias de materiales, todo lo que son los materiales, materiales principalmente ubicados hacia la construcción. Conservación de alimentos, esto es de uso industrial, saneamiento industrial, sensores y diagnóstico industrial también, todo eso son aplicaciones que tiene, y también en la agricultura de precisión. Luego, entonces, la investigación alrededor de los péptidos no se limita únicamente a sus acciones biológicas o implicaciones en la salud humana. Su campo de acción es amplio, amplísimo, y el desarrollo es tremendo. Llega a un grado de investigación hoy que bien vale la pena preguntar, una vez más, ¿es moda o es tendencia? Bien, ventajas y desafíos de la investigación en los péptidos. Ventajas, tienen una alta especificidad. Se unen a receptores muy específicos con un altísimo grado de precisión. Seguridad. Al ser derivados de aminoácidos, suelen ser bien tolerados. No, hasta ahora hay muy poca toxicidad alrededor de ellos, hablando de el consumo humano. Desafíos que todavía tenemos, que tienen una vida corta media, o sea, una vida media muy corta, o sea, tardan poco. El cuerpo los digiere rápidamente después de utilizarlos, y entonces es un desafío que tenemos, lograr que con esas pequeñas partículas, sin modificarlas demasiado, logren permanecer más tiempos activas en el organismo. Otro de los desafíos es la administración, ¿sí? Porque hablando de salud humana, el hecho de que pasen por la vía digestiva, estas pequeñas cadenas peptídicas son muy susceptibles a digerirse por todo el proceso de digestión que tenemos, y esto es lo que ha obligado a la industria farmacéutica a que se utilicen de manera inyectada. Bien, entonces aquí tenemos ya un poquito de condensación de lo que se va haciendo alrededor de salud de enfermedad en los humanos. Bien, sigamos definiendo. Los péptidos no son únicamente pequeñas proteínas, ¿sí? Ya que actúan como mensajeros críticos en todo el cuerpo. Tienen una gran infinidad de funciones, pero principalmente vamos a decirles que son marcadores y mensajeros. Hay que aprendernos este par de conceptos que les voy a describir en este momento.
El primero es agonista. ¿Qué es un agonista? Puede tener infinidad de aplicaciones acorde al contexto, pero hablando en salud, enfermedad, en bioquímica humana, ¿sí? Un agonista es dicho de un compuesto como una hormona, un neurotransmisor, una enzima, un medicamento, etcétera, en donde el agonista incrementa la actividad del otro. Ejemplo, hablemos de una hormona, hablemos de insulina. Un agonista de la insulina es aquello que ayuda y mejora, aumenta la acción de la insulina, sea porque la capta de mejor manera, al ser un puente de captación con sus receptores específicos, o sea porque optimiza el aprovechamiento de esa insulina a nivel celular. Entonces, un agonista es algo que funciona como o para mejorar alguna otra circunstancia, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de agonistas de los receptores LPG, o sea, de los receptores de los péptidos similares al glucagón. Y el otro concepto que debemos entender y que nos debe quedar bastante claro es qué son las incretinas. Las incretinas son hormonas gastrointestinales. Las principalmente identificadas son la GLP-1 y GIP. Estas dos, GLP-1 y GIP, son hormonas gastrointestinales que las secreta el intestino en respuesta al estímulo del paso de los alimentos en ciertos sectores de las partes iniciales del intestino delgado. Su función principal es estimular la producción de insulina y establecer un equilibrio reduciendo la producción de glucagón. ¿Qué es el glucagón? Hablar de insulina y glucagón es como hablar de calor y frío, luz, oscuridad, ¿qué les puedo decir? Blanco y negro, o sea, son antagónicos. Uno hace una acción y el otro hace una acción totalmente distinta. La insulina disminuye los niveles de azúcar en sangre para meterlos a las células y que esta glucosa sea aprovechada y metabolizada a nivel celular. El glucagón hace todo lo contrario, busca los almacenes de energía en el organismo, los almacenes de glucosa, y los pone a disposición, los echa a la circulación. ¿Esto en respuesta a qué? Cuando se está acabando la glucosa en sangre, si se acaba, el organismo no sobrevive. Entonces hay un mecanismo de regulación, una hormona antagónica que manda glucosa a la sangre y eso debe estar en perfecto equilibrio y en un rango controlado. Bien, entonces decíamos que reduce el glucagón y ralentiza, o sea, ¿cómo les puedo decir que ralentiza? Retrasa el vaciamiento gástrico, ¿sí? Controlando así los niveles de glucosa o azúcar que pasan a la sangre y favoreciendo la sensación de ya estoy satisfecho, de párale, ya no necesito comer más. Conceptos bien fundamentados, por favor, auditorio, péptidos, agonistas e incretinas. Alrededor de esto vamos a estar platicando. Y otro asunto que está cada vez más estudiado, más comprendido en el medio médico, pero poco difundido, yo creo que todavía menos aplicado en la práctica clínica, que es el concepto de inflamación sistémica en combinación con un trastorno o una disrupción metabólica es igual a enfermedad crónica degenerativa. Casi todas las enfermedades, casi todos los trastornos van de por medio con un tipo de inflamación. Y pasemos lista. Gastritis es inflamación del estómago. Artritis, inflamación de las articulaciones. Enteritis, inflamación del tubo digestivo. ¿Verdad? ¿Qué más les gusta? Amigdalitis, inflamación de las amígdalas. Meningitis, inflamación de las meninges. Pasemos lista. Hepatitis, ya que tengo aquí los esquemas, tiroiditis, ¿sí? La obesidad es una respuesta inflamatoria combinado una disrupción metabólica, con un trastorno metabólico, consecuencia de la resistencia a la insulina. Y bueno, todo esto llega a producir aparte acidez, acidificación de tejidos. Y bueno, ya el trastorno metabólico, la inflamación sistémica, la poca oxigenación y la acidificación de un tejido, el resultado final es cáncer. Bien. Platicamos un poquito de la inflamación sistémica. Esta inflamación es una respuesta inflamatoria crónica, muy diferente a la inflamación aguda en respuesta, por ejemplo, a que alguien se tuerce un pie, a que tiene un golpe y se le inflama el codo por el golpazo en el codo, en fin, o sea, la inflamación crónica, la inflamación sistémica
es una inflamación a nivel celular y que permanece a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las causas de esta inflamación sistémica? ¿Sí? Bueno, son diversas, son muchas. ¿Sí? Por ejemplo, el estrés crónico, ¿qué va a provocar? Va a provocar que el cortisol, que la cortisona que nosotros naturalmente estamos secretando, esté aumentada. Está aumentada, sus niveles de cortisol estén elevados y permanezcan elevados a lo largo del tiempo, y eso trae problemas para dormir, trae insomnio, es una de las respuestas del cortisol aumentado. Pero si lo combinas también, o sea, es otra de las causas independientes, es una alimentación adecuada, concretamente una alimentación muy elevada en carbohidratos y muy abundante, y en periodos muy cortos seguimos metiendo más alimento, más desbalanceado, genera más desbalance, y la primera consecuencia es una disbiosis intestinal. ¿Qué significa disbiosis? Una pérdida del equilibrio de los bichitos, de los microbios de la microbiota que están colonizando principalmente el intestino, pero en general colonizan a todo el organismo. Esa pérdida de equilibrio va a hacer que especies de microbios que deberían permanecer en bajas proporciones empiecen a aumentar sus proporciones, cambien las condiciones físico-químicas al interior de ese intestino, y entonces se genera un problema donde empezamos a liberar péptidos que van a producir que la persona guarde grasa central y periférico y caiga primero en un síndrome de resistencia a la insulina y posteriormente en una obesidad. Si a esto lo combinas con procesos de sedentarismo, de que la persona no hace ejercicio, se mueve muy poco, se alimenta mal, tiene disbiosis intestinal, todo esto son causas de inflamación sistémica. Bueno, capítulo aparte, las infecciones, ¿sí? Toda esta cadena de eventos va a producir que las defensas del huésped bajen de manera interesante. Entonces se empieza a sufrir infecciones que no curan a lo largo del tiempo, como la infección por virus papiloma humano, es una infección crónica, o infecciones recurrentes que tienen periodos de remisión, de curación, y periodos de recaída, pero muy rápidas, muy prontas, como las faringoamigdalitis de repetición. Esto habla de que hay una falla inmunológica. Bien, esas son las causas de la inflamación sistémica, ¿sí? Y cuando esa inflamación sistémica, ¿sí?, se combina con algunas toxicidades y con algunos otros asuntos, va a producir un síndrome metabólico. Previamente había resistencia a la insulina, produce síndrome metabólico, y las consecuencias, ¿sí?, a partir de que tenemos síndrome metabólico, que también es una consecuencia, pero es primaria, ya las consecuencias ya son diversas. Inflamación sistémica, síndrome metabólico, terminamos con enfermedades cardiovasculares, con diversos tipos de cáncer, con procesos depresivos, de angustia o de ansiedad. Se desarrollan enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus eritematoso, por ejemplo, las nefritis autoinmunes, las pielonefritis autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, alteraciones en el metabolismo óseo que me llevan a la osteoporosis, y a la vez un envejecimiento prematuro y todavía un compromiso todavía mayor del sistema inmunológico. Y esto se vuelve cíclico, se vuelve recurrente y cada vez más severo. ¿Cuál es el resultado? Una persona que pierde calidad y pierde cantidad en su vida. Bien, a todo esto hay ahora una llamada de atención. Si ustedes ven aquí en el esquemita, una de las causas primarias de toda esta cadena de eventos es la obesidad, y con la obesidad previamente el síndrome de resistencia a la insulina, y como primera consecuencia el síndrome metabólico. Bien, diversos organismos de salud a nivel mundial han señalado la gravedad del evento. No nos vamos a detener cada uno. Simplemente, por ejemplo, aquí está en los Estados Unidos, este recuadro, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Ellos reportan que en los Estados Unidos, 6 de cada 10 personas sufren algún tipo de enfermedad crónica degenerativa. Y 4 de 10 tienen 2 o más enfermedades crónicas degenerativas. La combinación que quieran: cardiovasculares, cáncer, pulmonares, ¿sí?, neurológicas, diabéticos, renales, etcétera, lo que ustedes gusten. Pero es angustiante. 6 de cada 10, o sea, más de la mitad de la población, tienen una enfermedad crónica degenerativa. Y 4 de cada 10 tienen 2 o más. Veamos aquí este reporte de Saludario, donde vemos que México
ocupa el segundo lugar en obesidad y el primer lugar en obesidad infantil. Aquí no aparece, pero tenemos ese deshonroso primer lugar. Bueno, a nivel de obesidad general, únicamente estamos detrás de los Estados Unidos. Pero vean, analicemos los primeros 10 países con problemas de obesidad en el mundo. 1, Estados Unidos. 2, México. ¿Sí? Aquí aparece Canadá en el 7, ¿sí? Y Chile en el 8. 4 de los 10 países más gordos en el mundo están en el continente americano. Y en México, vean esta gráfica también, en México 1 de cada 3 mexicanos tienen problemas de obesidad y sobrepeso. Ante esto, enfermedad crónica degenerativa asociada en un altísimo nivel con obesidad y la cantidad de obesidad que hay en el mundo, la Organización Mundial de la Salud llama la atención y surge como una primera respuesta para mejorar la salud metabólica, el uso de GLP-1. ¿Qué es esto? Es de péptido, ¿sí? Péptidos similares al glucagón y el 1, hay varios. Ese fue el primero que se estudió y se sintetizó. Esa es toda la justificación para llegar a esta conclusión. ¿Sí? En el siglo XXI ha habido un aumento desmedido de la grasa corporal en la población. Más del 70% de los adultos en Estados Unidos tienen sobrepeso y obesidad. ¿Sí? En 2025 hubo más de 2.500 millones de adultos de 18 años o más, obviamente adultos, que tenían sobrepeso, incluidos más de 1.000 millones de adultos que viven con obesidad a nivel mundial. Todo eso son llamadas de atención. Entonces, podemos concluir que la obesidad, que es consecuencia de un mal hábito alimenticio, de un hábito de vida, y además de un asunto de multiplicidad y de complejidad, está siendo un verdadero problema de salud. Diversos organismos están llamando la atención y llama mucho la atención a nosotros los médicos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esté señalando el GLP-1 como una posible solución para mejorar la salud metabólica y es a nivel mundial. Bueno, hablábamos de síndrome metabólico, es otro concepto que debemos tener muy claro. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de trastornos en donde hay obesidad central, combinados, hipertensión, dislipidemias, quiere decir alteraciones en el equilibrio de las grasas circulantes, las grasas en sangre, ¿sí? Y resistencia a la insulina. Esta combinación, resistencia a la insulina, dislipidemia, aumento de la presión arterial y obesidad central, es el síndrome metabólico. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se presentan siempre juntos, independientemente de la causa. Bueno, esos 4 siempre están juntos, ¿sí? Y se genera, ¿sí? Va a generar una inflamación. El síndrome metabólico va a provocar una inflamación crónica de bajo grado en el cuerpo. En otras palabras, es la causa de la inflamación sistémica, de la inflamación crónica a nivel generalizado. Esta inflamación no es aguda, es persistente, daña tejidos y promueve enfermedades. La más abundante como causa del síndrome metabólico es la diabetes tipo 2, la diabetes que no es dependiente de la insulina. Bueno, con todo este contexto, con todo este antecedente, podemos decir que la verdadera pandemia a nivel mundial, la verdadera pandemia, porque si digo a nivel mundial es un pleonasmo, la verdadera pandemia que nos está pegando hoy se llama obesidad. Nada más repasemos aquí en México, de 130 millones de habitantes que habemos, alrededor de 42 mexicas tenemos problemas de sobrepeso y obesidad. Bien, OMS mencionaba GLP-1. GLP-1 es una hormona que se forma en las partes iniciales del intestino delgado, ¿sí? Y bueno, estas son esas son las acciones bien identificadas que genera esta hormona, ¿sí? El GLP-1 funciones, ¿sí? Funciones del péptido similares al glucagón. En cerebro es neuroprotector, ¿sí? Y a nivel cerebral inhibe o controla el centro del apetito. A nivel del estómago retrasa el vaciamiento gástrico. En páncreas aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, ¿sí? Mejora la
la producción de insulina. Produce mejor insulina y la secreta de mejor manera. Aumenta la proliferación de las células betas del páncreas, que son las responsables de producir insulina, y además de la calidad de la producción de esa insulina, y disminuye la apoptosis de las células beta. ¿Qué quiere decir apoptosis? Muerte programada, ¿sí? O sea, hace que las células betas del páncreas no se mueran tan rápido. A nivel muscular, aumenta la captación y almacenamiento de glucosa, ¿sí? Y tiene una acción directa sobre el tejido adiposo, oxigenándolo más y evitando la acidificación por hipoxia, por falta de oxígeno. Bien. Aumenta con mucho la sensibilidad a la insulina, y esto va a tener las acciones descritas sobre el músculo, pero también sobre el hígado, en donde el hígado no tiene la necesidad de producir glucosa desde otras fuentes diferentes a las de la alimentación. A nivel corazón, tiene factores cardioprotectores y mejora la función cardíaca. Luego, entonces, esta hormonita, ¿sí?, que es un péptido, es tremendamente importante para mantener el equilibrio corporal. Ante todo este panorama, la gran cantidad de obesos a nivel mundial, la gran cantidad de diabéticos, la gran cantidad de pacientes bajo síndrome metabólico, pues era obvio que la industria farmacéutica, y más con la recomendación de la OMS de que LGP1 podría ser una respuesta a mejorar el equilibrio metabólico en todas las personas afectadas por el peso, pues es obvio que la empresa farmacéutica nos manda su primera propuesta, ¿sí? Esta primera propuesta tiene el nombre comercial de Ozempic, ¿sí? Ozempic es un agonista LGP1, no es el péptido, no es LGP1, ¿sí? Es un agonista de los receptores de LGP1. Bien, pero tiene muchos efectos secundarios. Se vieron pancreatitis, problemas de vesícula biliar, ¿sí?, enfermedad ocular diabética, problemas renales, cáncer tiroideos. O sea, le empezaron a achacar infinidad de problemas, reacciones secundarias. Y entonces, bueno, pues mejoran y lanzan otra propuesta, Mounjaro. Aquí les pongo un cuadrito rapidito donde vemos qué es. Semaglutida es el Ozempic. Es un agonista para GLP-1 indicado para control de diabetes, pero que tiene una fuerte respuesta en pérdida de peso. Tircepartida, Mounjaro, ya trae dos agonistas GLP-1 y GIP. Está indicado también para diabetes, pero tiene una repercusión muy fuerte en pérdida de peso, y logra mejorar la eficacia y disminuir un poquitito la toxicidad de Ozempic. Bien, sin embargo, seguimos teniendo muchas reacciones secundarias. Esto lo que va a hacer es que mi paciente a largo plazo baja su apetito, se siente satisfecho inmediatamente, bloquea muchas otras vías metabólicas, pierden peso de manera importante, pero finalmente mis pacientes caen en desnutrición. Entonces debemos estar muy al pendiente de cuál es la repercusión de esa desnutrición. Viene una tercera propuesta de la industria farmacéutica, que es la retatrutida. Está en fase de investigación 3, fase 3, que es la última, ya es para lanzarlo al consumo humano. Y va a traer tres agonistas de receptores, GLP-1, GIP, y bueno, trae dos agonistas, y ya trae glucagón sintético, que es la hormona antagonista de la insulina. Está más indicada para una pérdida de peso intensiva y para el tratamiento del hígado graso no relacionado con alcohol. Bueno, son respuestas de la industria farmacéutica, son químicos, son sintéticos, y amén de la gran cantidad de reacción secundaria, el mayor problema que tienen estos fármacos es el costo. Son de un costo muy alto, créanme cuando les digo que es muy alto, y que pocas economías en México podrían soportarla. Principal problema, costo, reacciones secundarias, alteraciones a varios niveles de metabolismo. Bien, entonces, les decía al principio que la investigación sobre péptidos es vasta y diversa. Y esta investigación se fue decantando en algo muy interesante. La investigación sobre péptidos derivados del salmón,
para el control metabólico. La investigación sobre los péptidos derivados del salmón para el control metabólico es un campo hoy considerado fascinante que une la biotecnología marina con la farmacología de vanguardia, ¿sí? Y ojo, esta no fue una investigación que surgiera precisamente del mundo médico. Yo se los digo como médico, ¿sí? Vino por otras vías, pero hoy está en boga, hoy es una tendencia, hoy se está investigando muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. En particular, hablando de estos péptidos derivados del salmón, en particular los hidrolizados de salmón han demostrado contener secuencias de aminoácidos de menos de 50 aminoácidos que mimetizan, quiere decir que simulan, que copian, que reproducen la acción de las hormonas GLP-1, que es un péptido similar al glucagón. Del salmón, hemos encontrado secuencias de aminoácidos que al consumirlos actúan como si fuera un GLP-1, pero no es GLP-1, sigue siendo un agonista de los receptores. Bien, el GLP-1 es una incretina, les decía hace un momento al iniciar la plática. Es una incretina que el cuerpo libera de manera natural en el intestino después de consumir alimentos. Los péptidos del hidrolizado de salmón actúan como agonistas, lo que significa que encajan en los mismos receptores que encajan los LGPs secretados por el intestino, ¿sí? Esta investigación está muy avanzada y tenemos muchos reportes alrededor de los resultados de estas investigaciones. Uno de los laboratorios que más han investigado al respecto es Hofseth, ¿sí? Ese es su sitio, www.hofseth.no, es una casa noruega, ¿sí? Y ellos, de hecho, el año pasado ganaron varios galardones, y entre ellos la investigación alrededor de estos péptidos. Estos amigos logran desarrollar una combinación de tres agonistas en una gota de aplicación. Igual desarrollaron la tecnología para darle el tamaño nanométrico adecuado, para que sea aquí en la gota donde quepa la concentración adecuada y además que tenga la tecnología adecuada para ser absorbida de manera ideal en la mucosa sublingual, ¿sí? Y trae agonistas GLP-1, perdón, GLP-2 y GIP. Ahorita vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Esto no es medicina alternativa, esto no es medicina, ¿qué les puedo decir? Poco conocida, de poco desarrollo, no es medicina cultural. No quiero ser peyorativo, pero por ejemplo, a mí, si me preguntas de acupuntura, sé que existe, sé que es efectiva, pero no tengo la menor idea de cómo es que trabaja, ¿sí? Entonces, no es estas áreas de la medicina, no es que no sirvan porque yo no las conozco, pero existen. Bueno, pero esto está muy por encima. La investigación que hay alrededor de los péptidos en gotas sublinguales derivados del salmón es algo muy serio que ha sobrepasado con mucho los intentos de comprender acupuntura, magnetoterapia y otro tipo de medicinas complementarias. Este es un cuadro concentrador y rapidín de lo que hacen estos tres agonistas. Miren, el LGP1 se une a receptores G, ¿sí? Receptores del LGP1 en las células betas del páncreas. Se produce en el intestino al igual que LGP2, pero tiene acciones muy diferentes. LGP1 aumenta la insulina, ¿sí? Y aumenta esto en respuesta a los niveles de insulina en sangre e inhibe la secreción de glucagón en las células alfa. Todo en respuesta a cómo está la insulina en la sangre, los niveles de insulina en sangre. LGP2 actúa en el intestino, ¿sí? Actúa manteniendo la integridad intestinal. Aumenta el número de vellosidades de células que se dedican a la absorción de nutrientes y a discriminar qué se debe absorber y qué se debe eliminar. Y luego entonces es una respuesta terapéutica al síndrome de permeabilidad intestinal o síndrome de intestino poroso, ¿sí? Y a la vez, a consecuencia de controlar la permeación intestinal, controla la inflamación sistémica desde su origen. Son dos acciones muy diferentes. Regresando al GP1,
a LGP1, sí. Sí, retarda el vaciamiento gástrico, ya lo hemos visto, evita picos de glucosa, o sea que se eleve la glucosa muy fuerte después de las comidas en la sangre, al sistema nervioso central, produce saciedad, controla el apetito, tiene acciones neuroprotectoras y cardioprotectores. En tanto que LGP2 inhibe la motilidad gástrica y a la vez disminuye las secreciones de ácido clorhídrico en el estómago. O sea, este es más protector intestinal y este es más regulador metabólico. Por otro lado, GPI se produce en las células K del duodeno y del yeyuno, aproximadamente intestino delgado. ¿Sí? Aumenta mucho la secreción de insulina e incrementa también la secreción de glucagón, manteniéndolas en equilibrio. Favorece el depósito de lípidos en tejido celular subcutáneo, aumentando la perfusión de los mismos y permitiendo el recambio de grasas en ese almacén graso que tenemos, ¿sí? Entonces, al permitir el recambio, se evita la acumulación. En condiciones de bajos niveles de azúcar en sangre, estimula la secreción de glucagón, lo que previene que haya caídas drásticas y que mis pacientes hagan ese problema tan grave que es la hipoglucemia, ¿sí? Esto es lo que contiene este frasquito, que es lo que en estos momentos les voy a presentar. Bien, a diferencia de los agonistas sintéticos, estos hidrolizados del salmón, de ellos estamos hablando, suelen conservar propiedades antioxidantes y antiinflamatorias propias del pescado. La innovación es gotas sublinguales. Ese es el punto más crítico. Los agonistas LGP1 convencionales como semaglutida, sí, que es Ozempic, suelen ser inyectables porque si los tragamos, los digerimos y dejan de funcionar. Las ventajas de la vía sublingual, ¿sí? Evadimos el paso por el estómago y por el hígado, ¿sí? Al absorberse por los capilares de la lengua, que están bajo la lengua, pasan directamente a la circulación arterial, pero derechito, y van a fijarse inmediatamente a donde deben fijarse y favorecer la acción de esas incretinas, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es otra de las ventajas que tiene? Tiene mayor biodisponibilidad. Creo que es la mejor traducción para este término, que no encontré como tal la traducción, creo que puede ser biodisponibilidad. Y esto permite que péptidos de tamaño pequeñito o medianito alcancen niveles terapéuticos sin necesidad de dar dosis masivas de los mismos. O sea, esa es una habilidad de los péptidos propios del salmón. Actúan muy bien, actúan muy potentemente, liberan la vía inyectable y con poquito actúan como si ustedes estuvieran dando megadosis de lo mismo. Bien, este tipo de desarrollos representan, esta es una conclusión que encontré en un metaanálisis, ¿sí?, sobre investigación de hidrolizados del salmón. Este tipo de desarrollos representa una alternativa bioinspirada a los fármacos sintéticos actuales. Es una alternativa a Ozempic, una alternativa a Mounjaro bioinspirada. Busca un perfil de efectos secundarios mucho menores y mucho más suaves y una aplicación mucho más sencilla para el usuario, amén de que representa en algunos casos, pues yo diría que el 10% del costo mensual que puede representar Mounjaro. Bien, TriGLP tiene 3 días en una sola gota. Ahora sí les presento este goterito mágico, maravilloso para mí, ¿sí? Se llama TriGLP, ¿sí? Y tiene 3 vías metabólicas en una sola gota. GLP-1, que lo vamos a describir como el susurrador del apetito, regula el hambre a nivel neural, activando los receptores cerebrales, retrasa el vaciamiento gástrico para una saciedad natural, nos vamos a sentir satisfechos sin necesidad de caer en gula, reduce los antojos de comida y reduce el tamaño de las porciones ingeridas. Por lo tanto, promueve la pérdida de peso sostenible y sin esfuerzos. Tiene LGP2, que lo vamos a describir como el núcleo del escudo. ¿Por qué? Porque ayuda a restaurar y fortalecer la función de la barrera intestinal. Reduce la inflamación sistémica en todo el cuerpo, mejora la absorción de nutrientes y el equilibrio de la microbiota intestinal. Si yo mejoro el equilibrio de la microbiota,
resuelvo la disbiosis intestinal. Y si resuelvo la disbiosis intestinal, dejo de producir péptidos que favorecen la obesidad. Promueve el bienestar digestivo y la función inmunológica. Y aparte tiene GPI. ¿GPI? ¿Qué es GPI? GPI es un optimizador metabólico. Optimiza la sensibilidad a la insulina y la regulación de glucosa. Previene los picos, o sea, que se eleve mucho el azúcar en sangre después de las comidas y que a consecuencia del incremento de insulina se caigan los niveles de energía porque se cae el azúcar o porque ese azúcar no llega a nivel celular y mis células se están muriendo de hambre, están débiles porque tengo todo el combustible amontonado en la sangre. Aumenta la quema de grasa y la eficiencia metabólica y mantiene niveles de energía sostenidos a lo largo del día, lo cual va a traer también una mejor claridad mental. Si tengo mejor claridad mental, proceso mejor mis pensamientos, reacciono mejor a los estímulos externos, manejo mejor mis emociones y soy capaz de tomar mucho mejores decisiones. Bien, una alianza poderosa, TriGLP, se obtiene del salmón noruego, ¿sí? Del salmón noruego, y se obtiene mediante procesos suaves de hidrólisis enzimática. ¿Sí? Lo obtenemos de diversos grados, de diversas partes del salmón. Todo este salmón es totalmente de calidad suficiente para que sea considerado seguro para el consumo humano y no se usan aditivos, no se usan antibióticos, no usamos transgénicos, tiene cero residuos, ¿sí? Y es una economía circular. Bien, ¿qué se obtiene? Primero aceites, de los aceites péptidos, y además trae un asunto muy interesante. Esta hidrólisis nos permitió conservar, esos sistemas de hidrólisis suave, permitió conservar colágenos tipo 1 y 3, que ya veremos las acciones que trae, pero les puedo decir desde mi punto de vista de la ginecología, el mantener el consumo de colágeno, amén de la acción en cabello, en piel, en uñas, ¿sí? El mantenimiento de las mucosas es increíble. En la menopausia, para darme a entender, una de las principales consecuencias que sufren mis mujeres menopáusicas es la resequedad vaginal. Bueno, el colágeno les va a ayudar muchísimo a resolver esos problemas. Bien, estas gotitas tienen 99% de proteína y dentro de esas proteínas el 15% son colágeno tipo 1 y de ese colágeno tipo 1 el 5% es colágeno tipo 3. Muy recomendable, bastante bueno. Bien, TriGLP lo vamos a sintetizar. Tiene todas estas certificaciones. Tiene todos estos estudios clínicos que ya han sido publicados en diferentes revistas y de organismos de investigación. Por ejemplo, NOFIMA es el Instituto Noruego de Investigaciones Alimenticias. Tienen muchas publicaciones. Hay seriedad de por medio. No estamos aquí promoviendo algo que no está totalmente sustentado. Y déjenme decirles algo. Este es un resumen de lo que responde el Instituto de Salud canadiense y la FDA. Lo primero, ¿sí? TriGLP ha sido clasificado como un nuevo ingrediente dietético, ¿sí? Esto ha sido clasificado por la FDA como un nuevo ingrediente dietético. Luego entonces, querido auditorio, no es un medicamento. Si lo vamos a investigar, no busquemos las fuentes de investigación de un medicamento. No es un medicamento, es un nuevo ingrediente dietético, es un alimento funcional, un alimento que va a generar a favorecer ciertas funciones en quien lo consume y que tiene un autogras, que es otra clasificación, considerado como un ingrediente dietético generalmente reconocido como seguro para el consumo humano. Esta es la categoría que le dio FDA. Bueno, el Instituto Canadiense de Salud, ¿qué espera que sucede cuando una persona lo consume? A eso se refiere con claims. Esperamos que influya en el metabolismo del hierro, ayudando a mantener los niveles saludables de ferritina y hemoglobina. ¿Esto qué trae como consecuencia? Una mejor oxigenación de todos tus tejidos. En las causas básicas del cáncer decimos que una de las teorías habla de que las causas básicas del cáncer, hasta hoy vigentes, tiene que haber
poca oxigenación en los tejidos, que trae como consecuencia acidificación del tejido y mala nutrición. Y los nutrientes no llegan al tejido porque no hay una buena circulación. Pero también si tengo ferritina y hemoglobina adecuada, estoy garantizando la adecuada oxigenación de esos tejidos y que no caigan en un metabolismo. Bien, ayuda a mantener niveles saludables de componentes sanguíneos y de transporte del oxígeno. A esto mismo, en el metabolismo de hierro, ¿qué dice la FDA qué espera la FDA? ¿Sí? Espera que se promuevan niveles saludables de ferritina y hemoglobina, lo mismo que Canadá, ¿sí? Hay un soporte en la producción de glóbulos rojos, plaquetas y mantener sangre rica en hierro, ¿sí? Ayuda en la absorción diaria del hierro que viene en los alimentos. Eso es porque mejora la superficie de absorción y regula o repara el intestino permeable. A nivel metabólico, ¿cuál es la eficiencia metabólica que está esperando que suceda estos dos organismos de reguladores? Promueve acciones antioxidantes para mantener un buen estado de salud. Actúa como antioxidante, dice la FDA, ¿sí? Da un soporte al sistema gastrointestinal y al sistema inmunológico. Da soporte de respuesta saludable en la inflamación intestinal y luego entonces en la inflamación sistémica. Promueve el uso a nivel celular, ¿sí? Del GPI, ¿sí? Y reduce la fatiga y sensación de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica lo podemos restituir muy bien con estas gotitas. En piel ayuda a mantener una salud adecuada de la piel y sobre todo una respuesta a la piel seca, promueve salud dérmica y soporte en su apariencia, reduce las arrugas, reduce el envejecimiento prematuro por oxidación, ¿sí? Por una hiperoxidación a consecuencia de radicales libres, porque hay una mejor hidratación, porque hay una mejor absorción de nutrientes. Beneficios claves. Esperamos una sinergia de triple acción, ¿sí? En donde hay control de apetito sin esfuerzo y sin dietas restrictivas. No te preocupes por qué vas a comer y cuánto vas a comer. Hay una reparación intestinal absoluta, ¿sí? Y esto va a traer un bienestar digestivo completo. Tenemos equilibrio metabólico perfecto en cuanto a los niveles de energía sostenibles a lo largo de todo tu día. Y tenemos una transformación integral de cuerpo y mente. Decíamos, ¿por qué? Porque me da mayor claridad mental. Los beneficios clínicos. Pérdida de peso. Esperamos una reducción del 15 al 25% del peso corporal de manera suave y sostenida. Sí, los niveles de azúcar en sangre van a estar mucho mejor controlados y va a mejorar mucho la optimización de la hemoglobina glucosilada en su fracción A1AC. Energía tiene vitalidad sostenida sin bajones de energía a lo largo del día. La inflamación sistémica se reduce, obviamente es en todo el cuerpo. Mi digestión va a mejorar. ¿Por qué? Porque mejora la salud intestinal y hay una mejor absorción de nutrientes y mejor eliminación de sustancias que tienen que ser eliminadas. Estas sustancias ya no van a pasar a la sangre, ya no van a pasar a hacer estragos a consecuencia del intestino poroso. ¿Por qué somos diferentes? Porque 3 años de investigación y de desarrollo patentado han llevado a la conclusión de tener estas gotas. No tenemos agujas, no hay pinchazos, no hay picaduras, no hay una cadena fría que sostener, que mantener. La tecnología de biodisponibilidad oral con patente pendiente ya es una realidad, ¿sí? Eso nos hace diferentes. Los estándares de fabricación son de grado farmacéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te digo que la gotita trae 3 agonistas en las cantidades que los trae, es porque los trae. Y yo te digo que se absorben de manera que generan niveles en sangre adecuados para producir su acción, es porque así es, ese es el control farmacéutico. Directo del consumidor, del fabricante al consumidor, ¿sí? Para que no haya intermediarios a ningún nivel. Entonces, tú lo puedes adquirir directamente con o sin receta médica. ¿Cuáles son los resultados? En la semana 1 y 2 la consideramos en las 2 primeras semanas de consumo el despertar. Va a haber una reducción del apetito y va a haber disminución de los antojos. La energía va a ser más estable durante todo el día, va a haber una mejor calidad y cantidad de sueño y de recuperación después de esos periodos de sueño. En la semana de 3 a la 8 se considera la transformación, una pérdida de peso significativa, sin esfuerzo, una mayor claridad mental y mayor capacidad de concentración,
un mejor estado de ánimo, mejor salud digestiva, mayor sensación de comodidad a lo largo de todo el día y la ropa va a empezar a sentirse más suelta. Vamos a tener necesidad de ir a comprar ropa, pero ahora porque ya me queda grande, no porque ya me aprieta. Semana 9 en adelante hay un nuevo tú. Se nota el cambio en tu cuerpo, se nota que tienes una salud metabólica que está optimizada, se nota que hay una transformación completa en tu estilo de vida. ¿Sí? Bien, entonces regresemos al principio. Moda o tendencia. Una moda es un efecto pasajero, sin respaldo, tendiente a replicarse sin control, ¿sí? Ejemplo, se puso de moda el Ozempic y empezaron a salir infinidad de productos que decían que eran mejor que el Ozempic, que decían que era un Ozempic natural, que decían muchas cosas alrededor del Ozempic y que no era nada de ello, entonces no había control. Obviamente hubo mucha reacción secundaria, hubo mucha decepción y pasó el momento de Ozempic. Hoy el de moda es Mounjaro. Lamentablemente se generó una moda. ¿Y qué es una tendencia? Una tendencia es aquella que permanece, prevalece a través del tiempo y cuenta con todo el respaldo científico para permanecer, tiene un control jurídico y está sometido a infinidad de regulaciones. Entonces, ¿es moda o es tendencia? Las respuestas me gustaría me las escriban en el chat en el chat aquí, váyanme poniendo ustedes qué concluyen con lo que les he platicado. Nuestras gotitas, nuestro TriGLP, el uso de agonistas de incretinas para el control metabólico, ¿es una moda o es una tendencia? Las conclusiones a las que llegué revisando la bibliografía hoy disponible de 2024, 25 y 26 es que estamos en la era de los péptidos. Es una evolución de la farmacología y la nutrición hacia una medicina de precisión. Se considera tendencia porque sustituye métodos antiguos. Es más eficiente que muchos químicos tradicionales. Es escalable, ¿sí? Porque la producción por síntesis o hidrólisis enzimática es cada vez más accesible y estas técnicas cada vez están más dominadas y más perfeccionadas. Los resultados son visibles. El impacto en la pérdida de peso y el control metabólico es tan evidente que ha cambiado la economía de la industria farmacéutica global y hoy están pensando en qué hacer, ¿sí? Para lograr tener como, hoy la industria farmacéutica tiene como modelo a seguir y a imitar lo que se ha logrado con los péptidos hidrolizados del salmón para el control metabólico, el sobrepeso, la obesidad y la inflamación sistémica. Les pongo aquí bibliografía diversa, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Diferentes métodos y lo que hay alrededor. Lo amontoné muy a propósito, perdónenme. Y esto es una parte, fue lo que logré así más o menos meter. Pero todo lo que ven en esta diapositiva es investigación, no, perdón, son publicaciones sobre TriGLP y sus efectos para el consumo humano. Ya directamente estamos hablando de estas gotitas maravillosas, de estas, ¿sí? Todo esto que está aquí, perdón, aquí, habla de ello. Aquí les ponía la casa que los creadora, Hofstede, ¿sí? Tiene varios artículos publicados y tiene muchísima investigación de por medio. Aquí en México nos piden, cuando yo les presento esto a compañeros médicos o incluso a usuarios, a pacientes, todo, me piden esto. Por eso fue que me di a la labor de investigarlo. Y bueno, aquí voy a hacer alusión a un buen amigo, pero cuando se toman una coca no piden todo esto, ¿verdad? Cuando le vamos a entrar a los gansitos no me piden todo esto. Es más, me defienden, dicen, ay, pero es que es muy rica, de algo me he de morir. No me piden todo esto, ¿verdad? Y yo creo que hoy es una gran oportunidad saber que tenemos mucho desarrollo en ciencia al alcance de nosotros, una gran oportunidad para que se unan a todos los que románticamente pretendemos mejorar la salud de la humanidad. No vemos suficientes médicos en México para atender a toda la población. Desconozco
la proporción de médicos, atención médica que hay en los Estados Unidos, en Canadá y en otros países, pero en México no habemos suficientes médicos para atender a la población. Ahora imagínense, para atender nada más a los obesos, 1 de cada 3 mexicanos tenemos problemas con sobrepeso. Necesitamos ayuda de todos, no nada más los profesionales de la salud, todos los que quieran unirse a esta cruzada. ¿Sí? Tienen una herramienta formidable en el TriGLP, segura, natural y que viene en tendencia, no en moda. Ozempic y Mounjaro lamentablemente cayeron en modas. Están tremendamente asediados por el mercado negro y por muchas cosas más. Bien, yo lo veo como una oportunidad, una ventana de oportunidad, a donde los invito a que todos dejen de buscar sustento científico, lo hay, y denme el sí. Bienvenidos a este ejército para preservar la salud humana. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí conmigo.